Hola, ¿qué tal? Soy Berenice Sánchez. Bienvenidos a nuestro programa A Corazón Abierto de Radio Conciencia. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde los estudios de la Agencia Informativa CONACYT, ubicados dentro de las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, pues el día de hoy vamos a conocer a la doctora Elizabeth Tejero. Ella es investigadora de Ciencias Médicas del Laboratorio de Nutrigenética y Nutrigenómica del INMEGEN. Además, es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, no les sigo contando más de ella para que sea ella misma quien nos cuente de su trayectoria científica y bueno, de cómo surgió su pasión por la ciencia y la tecnología. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Ay, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, les platicaré un poco de... La idea de la entrevista es platicar de todo menos de ciencia. A ver si se puede. Bueno, haremos lo mejor posible. A mí me gustaría saber cómo fue sus primeros contactos con la ciencia y la tecnología. Bueno, yo creo que en mi caso y como en el de muchas otras personas, siempre hay 1, 2 o 3 maestros, ¿no? Que durante nuestra formación básica que nos, de alguna manera como que nos incentivan, ¿no? Nos interesan en preguntas que finalmente nos conducen a la ciencia, ¿no? ¿Y eso fue en la primaria, en la secundaria, a qué edad? Bueno, en la primaria yo jugaba con los jueguitos estos de química, que no vamos a decir la marca, pero sí, como que a mí eso me atraía, ¿no? Desde niña. No era tanto de las muñequitas y los bebés. Tenía muñequitas, pero me gustaba mucho esos juegos. Tenía yo mucho interés, por ejemplo, por los animales y me recuerdo que yo iba, esto en mi lejana infancia, ¿verdad?, a comprar a la papelería estampitas de animales porque me interesaba mucho saber, ¿no?, cosas de los animales y aparte en aquellos años pasaban en la televisión documentales sobre diferentes regiones, recuerdo desde los de Jacques Cousteau, los de algunos otros programas donde se veían pues la sabana africana, ¿no? Las diferentes especies. Y a mí, bueno, me apasionaba que eso que veía yo en la televisión, ¿no? Pudiera yo encontrar la estampita de algún animal raro, ¿verdad? Y hacer mis notas, ¿no? Porque aparte llevaba un cuadernito donde las pegaba. Entonces, pues cosas de niños, ¿no? Pero sí me interesaba, por ejemplo, las diferencias entre los animales. O sea, como que en un inicio esta parte de la química y la biología por separado, ¿no? Pero me gustaron como una diversión, lo encontraba divertido, ¿no? Y también otro factor que creo que influyó mucho era pues el hecho de tener enciclopedias y libros apropiados para niños y alguien que me leyera, ¿no? Cuando era yo muy chica. Y ya después, ¿no? Pues yo por mi cuenta ir a tomar los libros, ¿no? Entonces creo que hábito, ¿no? Que se fue formando, ¿no? De que en este caso era mi abuelita la que me leía, ¿no? Entonces yo creo que es un acto que le recomendaría mucho a las personas que tienen niños pequeños que hicieran, ¿no? Para ir acercando a los niños al conocimiento, el que sea, ¿no? Lo que sea. Pero leerles, porque es una manera de dedicarles tiempo, de interesarlos en algo que posteriormente los niños pueden por sí mismos, ¿no? Una vez que aprenden a leer y todo esto, hacer y acercarse a aquello que les haya parecido interesante. Entonces, para mí yo creo que ahí sí la televisión no fue algo que me digamos, llenara de información que me alejara, ¿no? Del conocimiento, al contrario, ¿no? Yo creo que de ahí también la importancia de que existan programas de ese tipo, ¿no? Y que no necesariamente, bueno, yo también fui niña Plaza Sésamo, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahí también aprendí las letras y los números. Entonces, yo creo que los medios juegan un papel de verdad muy importante en desarrollar el gusto por el conocimiento, ¿no? Además de esta otra parte familiar, ¿no? Que de alguna manera lo respalde. Ahora, yo también vi La Pantera Rosa, los Picapiedra, digo, no era una niña que nada que no fuera científico me interesara. Me interesaba todo, ¿no? Pero afortunadamente
hubo acceso, ¿no?, a todas estas cosas que me fueron interesando en las ciencias de la vida, yo diría, ¿no? Y posteriormente, ya sobre todo en la preparatoria, pues me encuentro con profesores que refuerzan, ¿no?, este interés que de alguna manera, por ejemplo, pues clases como anatomía, biología, química, ¿no? Yo tuve una notable maestra de biología en primero de secundaria, que después me dio clase también en el área, ¿no?, en el área 2, en la preparatoria, que era una maestra muy exigente, pero que por lo mismo también nos hizo darnos cuenta que podíamos aprender más, y ahí me abrió la puerta a la bioquímica. Y eso fue como yo dije, aquí está la respuesta a todas mis preguntas, ¿no? Esa fue como mi encuentro, ¿no?, con el momento en el que dije, esto es lo que yo quiero hacer. Ahora, en el momento de seleccionar una carrera, ¿no?, bueno, había las opciones de biología, de medicina, o sea, eran como diferentes separadas aspectos, exacto, ¿no? Pero me llega información sobre la carrera de nutrición, ¿no? Y ahí encuentro esta posibilidad de aprender bioquímica, de aprender cosas relacionadas con la salud, que también me interesaban. Nutrición. ¿Esto hace cuántos años? Entré yo a la licenciatura en 1985. Que todavía no era una carrera de moda, No. Ahorita está de moda, pero antes no estaba de moda esa carrera. No, de hecho, yo recuerdo que cuando yo decía que iba a estudiar nutrición, me decían, ay, pues les vas a dar de comer muy bien a tus hijos, ¿no? O sea, como que todavía hasta la pregunta de si pensaba yo dedicarme a trabajar era pues, común, ¿no? En fin, ¿no? Yo creo que ahora efectivamente, no, porque hay muchísimas más ofertas en cuanto a carreras de nutrición, y también pues pues, muchísima gente que estudia una carrera lo hace pensando en que va a tener una vida profesional, ¿no? Claro. Digamos, en esa época yo creo que era el caso de muchas personas, pero también había quien no necesariamente, ¿no?, pensaba que eso lo iba a ocupar como una forma de vida, ¿no? Y luego ya cuando entraste a la carrera de nutrición, ¿qué pasó ahí? ¿Qué encontraste? Pues primero me encuentro con una carrera enormemente multidisciplinaria, ¿no? Porque yo iba pensando en la bioquímica, la biología, los alimentos, en fin, ¿no? Y me encuentro con clases que, me sorprendieron por lo importantes, por lo interesantes, ¿no? Y que además reafirmaron que había elegido correctamente la carrera, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí también, de nuevo, los maestros, ¿no? Tuve un magnífico maestro de economía, una magnífica maestra de sociología, de antropología, ¿no? Entonces, ahí fui entendiendo la dimensión de la nutrición ya no como un proceso que ocurre en las células, ¿no?, sino como un proceso social, un proceso cultural, un proceso económico, por supuesto, claro, ¿no? Y esto me fue fascinando, ¿no? Me fue pareciendo algo extraordinario, aunque mi corazón seguía muy cerca de las moléculas, ¿no?, y la bioquímica y los ATPs, ¿no?, y todo esto. El darme cuenta de toda esa complejidad, ¿no?, me gustó mucho, ¿no? Yo dije, no, pues realmente esto es algo que hay que estudiar, hay que entender en profundidad. Otra parte muy bonita de la tecnología de alimentos, ¿no?, que en esa época la carrera contaba con algunas materias, ¿no?, que eran más asociadas a la transformación de alimentos a nivel industrial, ¿no?, y demás. Entonces, bueno, pues eso era un complemento muy, muy interesante, ¿no? Y pues también el comprender la dimensión de los problemas de la nutrición, que en esa época eran más, en el caso de México, las preocupaciones hacia las deficiencias, ¿no?, hacia la desnutrición, hacia, digamos, las regiones en las que pues había pues insuficiencia alimentaria, inseguridad alimentaria, ¿no?, todo este tipo de cuestiones que tristemente no se han resuelto cuando ya tenemos ahora pues otro problema enorme, ¿no?, también derivado de la mala nutrición, pero de otra manera, ¿no? Y sí, creo yo que el papel de algunos otros profesores, ¿no? Ya recuerdo mucho en mi formación, de nuevo me encuentro con bioquímica, pero ya a nivel de universidad, ¿no? Y bueno, sí me gustaba, ahora me encantó, ¿no? Y
Y fue a través de esa clase que nos acercaron, por ejemplo, a seminarios que yo estoy en la Universidad Iberoamericana. Uh-huh. Entonces, a través de profesores, pues tuve oportunidad de conocer cosas que se hacían en otras universidades, como la UNAM, por ejemplo, ¿no? Y ver ya la investigación de cerca y, claro, a través de ir, por ejemplo, alguna vez fuimos a una presentación de seminarios, ¿no? De proyectos seguramente de maestría, ¿no? Y yo dije, no, pues a mí sí me gusta esto, yo sí me veo trabajando uh-huh. en un laboratorio y haciendo, aplicando todo esto, ¿no? Aunque toda esta dimensión, digamos, no biológica, por decirlo uh-huh. de alguna manera, ¿no? De la nutrición me parece fascinante y muy importante. Creo que lo que más me gustaría investigar es esto, ¿no? Ahora también tuve... Y tú decías, yo sí me veía en un laboratorio y no te dio miedo el pensar en esta vida estigmatizada que tienen los científicos de que se la pasan encerrados en los laboratorios o que no conviven con nadie, que son ermitaños. No. Pues la verdad no pensé mucho en eso. En esa época, pues... La verdad es que tenía una vida como cualquier otro estudiante, ¿no? En la que, bueno, por supuesto, mi prioridad era estudiar, ajá. pero tenía una vida social igual que, digo, siempre que podía irme a las fiestas, pachangas, antros de la época, ¿no? Y demás, lo hacía, ¿no? Vaya, en ningún momento percibí que eso fuera como una barrera, ¿no? Uh-huh. Para tener una vida social, ¿no? Uh-huh. Claro, tenía yo un grupo de amigos médicos, a ellos sí los veía yo mucho más limitados, ¿no? Que sí, de verdad no se les podía ver más que cuando había vacaciones, ¿no? Porque realmente la demanda era tremenda. Yo sentía, ¿no? Que había manera de continuar con una, tal vez un poquito más limitada, pero sí continuar con una vida normal, porque además, bueno, me apasionaba todo esto, pero me gusta la literatura, me gusta mucho el cine, me gusta mucho la música, ¿no? Entonces... ¿Qué tipo de música te gusta? Pues a mí en aquellos años, a mí bueno, desde los 80s, ¿no? Y tal vez un poco antes, pues yo empecé por el rock, ¿no? La música alternativa, el new wave, y bueno, ya conforme todo esto se fue diversificando, mezclando y convirtiendo en diferentes cosas, pues es como el área, ¿no? El tipo de música que más me ha gustado hasta la fecha. ¿Y tú cuando estás en el laboratorio pones música? Sí, de hecho tengo yo un recuerdo muy, muy particular. Yo hice el doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Uh-huh. Entonces, ahí, digamos, es común, ¿no? Que los estudiantes, sobre todo si tienes una carga de laboratorio importante, te quedes pues hasta muy altas horas, ¿no? De la noche trabajando, pero lo disfrutas, te gusta, tienes tanto claro. interés de ver tus resultados, ¿no? Y de saber si estás haciendo las cosas bien, etcétera, ¿no? Que no sientes ni siquiera el tiempo, ¿no? Entonces la música es una muy buena compañía para esto. Y recuerdo que particularmente en esa época escuchaba mucho el disco de Manu Chao, el de Clandestino, ¿no? Porque que habla, o sea, claro, una ciudad del norte yo me fui a trabajar, ¿no? Y bueno, justo en eso pensaba yo, ¿no? Y pensaba en que, bueno, qué privilegio estar aquí por gusto, ¿no? Y sentirme pues como tan contenta, ¿no? De estar aquí, aunque sean deshoras de la noche, ¿no? Sí es cierto que sobre todo ya en ese tipo de estudios, lo que es el doctorado en particular, sí tu tiempo está mucho más limitado, y yo creo que eso es importante que las personas que sienten el llamado, ¿no? De hacer este tipo de estudios lo tengan presente. No quiere decir que no vayas a tener vida más allá de tus estudios y tus investigaciones, desde luego que no, pero sí necesitas tener la vocación para hacerlo, porque de otra manera, o sea, no es un trabajo que funcione de 9 a 5 y de lunes a viernes, ¿no? Es algo que llevas contigo todo el tiempo. Claro, también he aprendido que fuera de los círculos de colegas y todo eso, las conversaciones son otras, y qué bueno, ¿no? O sea, uno las agradece, ¿no? Nadie quiere escucharme aleccionarlo sobre nutrición, ni nadie quiere, me refiero, por ejemplo, de otros círculos como la familia, los amigos, etcétera. Mejor hablamos de otras cosas, ¿no? Y qué bueno que así sea, ¿no? O sea, no
sí hay un poquito ese estigma, y yo creo, y aquí creo que la parte de género también es un poco importante, ¿no? Como que un individuo varón que tiene una vida de ese tipo y demás está menos señalado que una mujer, ¿no? De entrada, como que esa parte también creo que existe, tal vez menos que hace algunos años, pero no sé, ¿no? Como que se espera menos que las mujeres tengan como ese compromiso y esa vocación y ese deseo de dedicarse a esto y dejar a un lado otras opciones de vida, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo más padre de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues que todo el tiempo estamos haciendo cosas nuevas, todo el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas. Y imagínense la genómica que ha cambiado a la velocidad de la luz, ¿no? En los últimos 15 años. Es muy interesante que todo el tiempo hay propuestas nuevas y que te tienes que mantener al día, ¿no? Bueno, por lo menos, digo, es imposible saber de todo. Eso también creo que es importante que las personas que nos dedicamos a esto lo tengamos claro, ¿no? Claro, saben mucho de genética, pero no se informan más de física y pues tienen que estar especializados. Así es. Genética es inmenso, ¿no? Y pero ¿qué es lo más padre? Como los descubrimientos que hacen. Eso es maravilloso. A mí, una de las cosas que me gusta mucho, por ejemplo, son los análisis estadísticos, ¿no? Donde uno finalmente dice, a ver, ¿cuál es es la herramienta que tengo, ¿no? Como para corroborar si lo que yo creí es cierto, y si no es cierto, bueno, pues entonces empezar a pensar, ¿no? En cuáles son las explicaciones, ¿verdad?, a que lo que yo haya propuesto no necesariamente se haya cumplido. Si me puedes contar un poquito de esto, porque ¿qué pasa cuando no es lo que tú esperabas? Porque la ciencia se hace más de eso, de lo que no esperas, que de lo que sí piensas que va a suceder. Entonces, ¿qué pasa cuando ya le invertiste mucho tiempo, mucho trabajo y resulta que no es? Mira, sí puede ser frustrante. Yo creo que se necesita definitivamente, ¿no? Una capacidad de tolerar la frustración importante, porque eso puede desanimar, ¿no?, mucho a las personas. Pero yo creo que es muy importante que cuando nos formamos tengamos muy claro que lo que nosotros queremos obtener es la verdad, no comprobar lo que nosotros creemos, ¿no? Y si lo que yo creo es falso, ¿no?, yo tengo que aceptarlo, revisar, desde luego, ¿no?, cómo fue que desde cómo propuse, ¿no?, una idea hasta cómo la fui desarrollando, o sea, asegurarme de que no hubo errores en el proceso, en fin, ¿no? O sea, por supuesto que primero tiene uno ese momento de frustración, después empieza uno a preguntarse, bueno, ¿por qué? O sea, ¿es este resultado negativo es verdadero, ¿no? Entonces, pues revisar un poco lo que hicimos, y si llegamos hay quien incluso repite, ¿no?, estudios para confirmar un resultado que le parece que es cuestionable, ¿no? Y sí, o sea, tenemos que tener muy claro que eso es un escenario que puede suceder, lo tenemos que aceptar, y que si nuestro compromiso es con encontrar cosas verdaderas, no con nuestras propias ideas, ¿no? Ese es, digamos, un riesgo, ¿no? El de repente decir, esta es mi hipótesis y ahora la cumplo a como dé lugar. Pues no, digo, eso no es el trabajo de un científico. Eso no es el método científico. ¿Y cuál ha sido la investigación que te ha tomado, que ha implicado mayor reto para ti? Definitivamente el trabajo con personas, con humanos. He trabajado con modelos animales, por ejemplo. He hecho también trabajo pues más como de ciencia básica, ¿no?, con células, con moléculas aisladas, etcétera. Lo más difícil es trabajar con seres humanos, ¿no? También es algo que da desde luego mucha... ¿cómo decir? También nos retribuye mucho, ¿no?, porque es un tipo de investigación en la que podemos ver resultados muy concretos. Es ya investigación aplicada, ¿no?, que es a donde quisiéramos llegar, no nada más a generar conocimiento, sino que sea útil, ¿no? Pero el mantener a las personas motivadas para que participen en un estudio es muy difícil.
el tener limpieza absoluta, ¿no? En todos los procedimientos, no cometer errores a la hora de registrar los datos, el apegarse con todo rigor al protocolo que hicimos y hacer que los participantes también se apeguen a ese protocolo. Eso es un reto muy, muy grande. Hablo en particular del caso de trabajar con personas sanas, que esa es la experiencia de la que hablo, ¿no? Trabajar con personas enfermas puede ser un poco diferente porque en muchos casos, no todos, pero en muchos casos, la gente puede tener interés dada su desafortunada situación de enfermedad. Exacto, puede haber un poco más de interés y un poco más y por supuesto también hay un compromiso, o como les diré, una responsabilidad muy grande, porque bueno, se trata de una persona que tiene una condición que lo hace vulnerable, entonces tengo que ser doblemente cuidadoso, ¿no? Con la información que le doy al participante, el cuidado que le proveo, ¿no? Pero ahí es más fácil que las personas se interesen. Hay grupos, por ejemplo, que son muy participativos, ¿no? Ahorita mencioné el caso de enfermedades, pero por ejemplo los deportistas son también lo que consideren que es bueno para su rendimiento deportivo, son entusiastas, ¿no? Es un grupo más fácil de motivar. Pero las personas que consideran que son sanas, que no tienen nada que, digamos, como que el participar en un estudio no les representa exactamente, ¿no? O no está dirigido a un interés en particular, es difícil. Es difícil. Ese yo creo que ha sido el reto más importante. Liz, pero ya me metiste gol en la entrevista porque quedamos de que íbamos a hablar de todo menos de ciencia. En la ciencia. Bueno, pero pues la pregunta en cuanto al reto, pues pues bueno, concretamente yo pensaría que es ese, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de muchas otras cosas. Platícame, ¿quién es Liz Tejero fuera de la academia, fuera del laboratorio? Ay, pues es una persona que se interesa por, como les platicé, por muchas cosas, ¿no? A mí particularmente, pues el cine y la música, ¿no? Son de las cosas en las que ¿Qué tipo de cine te gusta? Pues me interesa mucho el cine, me gusta el cine de denuncia social, por ejemplo. Uh-huh. Del cual hay, bueno, infinitas muestras y, por ejemplo, en nuestro país se han hecho cosas realmente muy interesantes y muy importantes y me gusta, ¿no? Ver, yo creo que es tanto el que podríamos clasificar de denuncia como incluso otros tipos de cine, ¿no? Nos habla mucho de lo que está pasando en una determinada sociedad, ¿no? Y creo que eso lo he visto reflejado en múltiples casos, ¿no? Y creo que es algo que nos transmite información, nos permite reflexionar, divertirnos, conmovernos, asustarnos en algunos casos, ¿no? Pero es algo que creo yo que pues nos conecta con realidades, tanto la propia, ¿no? Como me refiero a la de nuestro país o no sé, películas que nos hablen de cosas que no son inmediatas, como realidades que a lo mejor pueden ser muy distantes, pero que igualmente son importantes, son conmovedoras, y de alguna manera pues también nos podemos relacionar con ellas, ¿no? Entonces es algo que a mí me gusta mucho del cine, ¿no? Yo creo que si no me dedicara a lo que me dedico, me encantaría, me interesa tanto la parte de la actuación, ¿no? Ni creo que sea pero por ejemplo escribir un buen guión, ¿no? O trabajar la parte de fotografía, ¿no? Y de edición me parece algo apasionante, ¿no? Me parece algo que podría gustarme mucho hacer, ¿no? ¿Y no has pensado porque al principio dijiste que te gustaba la literatura, muchísimo. ¿No has pensado en hacer algún libro, alguna novela un poco relacionada con tus investigaciones, no sé, juntar las dos pasiones? Pues no lo había pensado así. Sí he pensado, por ejemplo, en escribir, por ejemplo, me gustan los cuentos, ¿no? Me gusta toda la literatura, pero así como algo que yo me viera escribiendo, pues sí alguna vez me ha pasado por la mente escribir cuentos como historias breves, y me gustaría hacerlo sobre pues los claroscuros de nuestra sociedad, ¿no? Pero como inspiradas en personas y situaciones específicas, ¿no? Algunas por lo positivo y otras por lo negativo, ¿no? Pero vaya como un poco con la intención de plasmar, ¿no? Esta diversidad, ¿no? De nuestra vida cotidiana y de los
personajes que la conforman, ¿no? Tanto los que no son cercanos como los que no son más lejanos, a personas que a veces conocemos de una sola vez, ¿no? Pero que nos causan un impacto suficiente, exacto, ¿no? Suficiente como para poder decir algo de ese encuentro, ¿no? Esa parte me gustaría, pero pues no, todavía no he tenido ese momento de inspiración para empezar a escribirlo, ¿no? A lo mejor más que la inspiración es el tiempo. Este ha sido un año, yo creo que para muchos, digamos, en lo político, para los que somos apasionados de la música, pues ha sido un año muy triste, de muchas pérdidas, exactamente, ¿no? Y de alguna manera como que no sé, ¿no? Pérez de algunas cosas interesantes como este Premio Nobel de Literatura, ¿no? Y que viene a cambiar, va a traer mucha controversia, pero a darle a la música pues una lectura un poco diferente, ¿no? A la música popular, ¿no? Ese rock folk, ¿no? Y en fin, ¿no? Todos estos cambios políticos de este año, ¿no? Que han sido unas sorpresas tremendas. No sé, como que creo que el ambiente está deprimente. Yo veo que estamos como en el final de una era y empezando otra, ¿no? O sea, como que culminan algunos eventos y empiezan otros, a lo mejor no con el ánimo más optimista, pero que creo que siempre son como muy, muy buenas oportunidades precisamente como para documentar, ¿no? Qué es lo que está pasando de una manera o de otra, ¿no? Pueden ser desde escribir poemas, canciones, cuentos, etcétera, hasta crónica, lo que sea, ¿no? Pero sí siento que estamos así como en momento de transición, ¿no? De cambios importantes. Pues ojalá que un día te animes a escribir y en un par de años platiquemos de tus cuentos. Y ya para concluir, me gustaría saber a qué personas admiras y por qué. Aunque no sean del ámbito científico, pueden ser como... Ay, pues difícil pregunta, pero más que... No es algo que haya reflexionado mucho, pero pues mis respuestas así... Es una plática rápidas, exactamente. Casual. Pues alguien que yo admire mucho, y que por ejemplo pues es de las personas que se fue este año, ¿no? Admiré mucho a Leonard Cohen, por ejemplo, como artista, como poeta, cantante, escritor, y como un individuo, me gusta como esta particularidad de haber tenido etapas tan diferentes y contrastantes a lo largo de su vida. O sea, esa capacidad de adaptación, ¿no? Me parece algo muy, muy admirable, ¿no? Y como haber vivido muchas vidas en una vida, ¿no? Ese es algo pues muy, muy interesante. Pues hay personas pues muy cercanas, ¿no? En cuanto a por ejemplo, algunos de estos profesores de los que hablaba yo hace un rato, ¿no? Pues que son, digamos, personas que a lo mejor no son famosas ni necesitan serlo, ¿no? Pero que por la huella, ¿no? Que me dejaron a mí y a otras personas, ¿no? Creo que también son admirables, ¿no? Esa capacidad de cambiar para bien la vida de otras personas me parece algo sorprendente. Y también quiero mencionar a alguien más, al padre Alejandro Solalinde. Él también lo admiro mucho. Un hombre muy valiente. Eso necesitamos. Liz, pues te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros. El tiempo se nos acabó para esta charla, pero me encantó conocer el ser humano que hay detrás de esa científica que investiga todo el tiempo la genómica del mexicano. Y bueno, rescato el punto de la tolerancia a la frustración. Yo creo que eso es algo característico que deben de tener los investigadores. Así que te agradezco que hayas estado hoy con nosotros. No, gracias a ustedes. Y pues a seguir trabajando. Les agradezco, querida audiencia, que nos hayan seguido. Agradezco también a la producción, a Diana Morán, a Dani Galeno, a Sharon Yandet y a Rafa Martínez. Soy Berenice Sánchez. Hasta la próxima.